Bien, pues, comencemos la clase. Hoy día vamos a hablar sobre enfermedades autoinmunes. Bien, ¿cuáles pudieran afectar bastante al cambio patológico? Si bien estas patologías, de patología principalmente que vamos a hablar, lupus, van a hablar en inmunología, muy bien, vamos a volver a recordar algunas características específicas de la patología y, bueno, lógicamente el tratamiento de esta situación. La patología del lupus es una patología autoinmune, como estábamos pensando. Este tipo de patología autoinmune, si bien se puede caracterizar en lupus cortical más lupus eritematoso sistémico, bien, el lupus cortical y el lupus eritematoso sistémico. Es más, el lupus eritematoso sistémico es el lupus que nos va a afectar a todo el cuerpo, no solamente el piel. El mismo nombre es eritematoso sistémico, pensamos que solamente es piel, ¿verdad? Pero no, ese es el que va a afectar a todo el cuerpo. Afecta a órganos, afecta al cuerpo, afecta al pelo, afecta a toda parte del cuerpo. Quiere decir que mi paciente va a tener lesiones, no sistémico. Ahora, en esta patología del lupus sistémico, bien, vamos a poder presentar algunos tipos de sintomatologías. Las sintomatologías principales del lupus es malestar general, fiebre, bien, que comienza con una fiebre intensa. El paciente tiene náuseas, el paciente puede tener vómitos, el paciente tiene dolor intenso en todo el cuerpo. Muchas veces las articulaciones igual comienzan a doler bastante. Y este tipo de paciente, cuando lo observamos, muchas veces decimos, ¿qué es lo que está pasando? Pensamos en otro tipo de patologías. Pero la característica que nos va a dar el lupus eritematoso sistémico va a ser este tipo de alas de mariposa, que ese es el signo principal dentro de la dermatología. Miren acá, parece como si fueran dos alas de mariposa. Cuando nosotros vemos estas dos alas de mariposa, doctores, automáticamente pensamos en lupus, ¿muy bien? Y este tipo de lesiones que vamos a observar son rojizas, eritematizadas, comienzan con descamación, doctores, y aparte de eso, ¿qué es lo que va a existir? Va a haber un aumento de la capa epidérmica, o sea, quiere decir que comienza a engrosar esta parte de la piel. El paciente, juntamente con otra sintomatología, ¿no? Vamos a decir que tenía esto. Ahora, cuando vemos que es el lupus, tenemos que solicitar exámenes. Y el examen principal para confirmar el lupus se llama el FAN. Bien, F-A-N, FAN. ¿Ok? Pero ¿saben qué, doctores? Este FAN es muy difícil de encontrarlo, por lo menos aquí en Bolivia. Bien, el otro día tenía un paciente que venía con lupus, fui, mandé al laboratorio, mandé a otro, y no hay reactivos aquí. Entonces, vamos a confirmarlo directamente clínico. Recuerden que el estudio es FAN, F-A-N, pero es muy difícil de encontrar, realmente se lo repito. Así que, doctores, en este tipo de tratamiento, F-A-N, con mayúscula, F-A-N, FAN. ¿N o M? N, N de ok, puede tener predicamento, ¿no? Como les dije, hay dos tipos de lupus, el lupus eritematoso sistémico que estamos hablando. Bien, ahora, hay el lupus cortical. Ese lupus cortical, doctores, específicamente que solo nuestros anticuerpos van a destrozar la parte de la piel. ¿Ven al lado? No es ven a la mariposa, es que una lesión bastante redonda, si se dan cuenta, igual tiene la misma característica. Está eritematizada, está comenzando a enrojecerse, está comenzando a hipertrofiarse la parte del epidermis. Y cuando nosotros vemos esa primera lesión que está al lado izquierdo, pensamos en distintas otras cosas, ¿sí o no? ¿Sí? Podemos pensar, por ejemplo, que fue un hongo. Podemos pensar, por ejemplo, que fue una bacteria que está ahí, en ese lugar, ¿no? Muchas veces nuestro primer diagnóstico no va a ser un lupus. Porque recuerden, en esta otra segunda patología de lupus, esa clasificación solamente está acá, a la piel. Y el paciente va a venir con el escozor. Y es ahí, doctores, donde muchas veces nosotros los médicos erramos dentro del tratamiento. Agarramos, le colocamos antibióticos o
le colocamos antifúngicos y esta lesión, doctores, va a continuar. En estos tipos de pacientes, doctores, muchas veces decimos, bueno, vamos a dar por lo menos plasma, ¿no? Plasma con plaquetas. Si le damos plasma con plaquetas, como se con lupus, doctores, vamos a acelerar el proceso de la patología, vamos a empeorar el cuadro, va a aumentar el tamaño. El tratamiento, doctores, para el lupus es bastante sencillo. Simplemente hay que dar ¿qué? Corticoides. Si es nuestra misma inmunidad que nos está atacando a nosotros, lo que tenemos que hacer es bajar la inmunidad, ¿no? Si bajamos la inmunidad, doctores, simplemente no van a atacarnos a nuestro cuerpo y listo. ¿Cuáles son los que nos van a atacar? Son los linfocitos CD4 juntamente con los linfocitos natural killer, NK. Bien, natural killer son los principales dentro de esta patología del lupus. O sea que tengan mucho cuidado cuando vean a sus pacientes. Bien, vamos a ver otra imagen, igual del lupus eritematoso, ¿no? Vean nuevamente alas de mariposa, allá lo podemos ver en otro paciente, alas de mariposa. Bien, estos pacientes, doctores, tienen que hacer uso de por vida de corticoides. Bien, hasta cuando tal vez se mueran. Y estos pacientes poco a poco van a ir complicándose, porque la misma unidad va a comenzar a atacar a otras partes. Y ese lupus que estábamos diciendo que solamente le atacaba la piel, sin el pasar del tiempo va a volver a atacarnos el cuerpo y se va a convertir en un lupus eritematoso. Bien, entonces siempre tiene que ver esa evolución. Nuevamente, el tratamiento, corticoides. ¿Qué corticoides vamos a dar? De preferencia, doctores, prednisolona. Bien, prednisolona vamos a dar al paciente dosis altas, 60 miligramos diario. Bien, y con esta dosis de 60 miligramos día vamos a ir a disminuir estos tipos de lesiones. Recordemos, doctores, que este tipo de lupus, prednisolona. Prednisolona 60 miligramos. Recordemos, doctores, que con esto simplemente estamos con la inmunidad. ¿Qué puede ocurrir si bajamos la inmunidad, doctores? Una bacteria oportunista, un virus oportunista, un parásito oportunista puede ingresar en nuestro paciente y puede empeorar. Así que estos pacientes con lupus, mayormente, si se los trata, no van a morir por lupus. ¿Van a morir por qué? Por infecciones paralelas. Bien, sepsis mayormente. Bien, me acuerdo muy bien que cuando estaba en el internado tuve dos pacientes con lupus, ¿no? Eran pacientes peladitas, tenía una 11 años y la otra tenía 14 años. Cada día, cada 3 días llegaban a la emergencia, mal, con fiebre, que había que darle tratamiento, totalmente agotada, porque no tenía esa fuerza. ¿Qué teníamos que hacer, doctores? Simplemente hacer tratamiento sistémico, dar una bomba más de corticoides, intentar que mejore y algo. No se puede hacer más nada. ¿Por qué? Nuevamente les digo, es la misma unidad que tenemos que ver. Es el mismo medicamento de corticoides que tiene que bajar. Y si no baja, doctores, poco a poco el paciente va a llegar. Muy triste estos tipos de lesiones. Pero, doctores, si nosotros detectamos a un inicio y le damos ese tipo de medicamentos, doctores, vamos a poder controlar el paciente, va a poder vivir. Lógicamente, seguramente va a continuar con las complicaciones. Tarde o temprano se nos muere el paciente. ¿Se entendió, doctores? ¿Sí? Nuevamente les digo, vamos a hablar mucho de este tipo de patología en infecto juntamente con el inmuno. ¿Y qué pasa con el inmuno? No pasa con el inmuno. Creo que en el próximo semestre ya. Bueno, a ver dónde va a atacar, todas las insulinas, quién lo ocupa, todas las cosas. A nosotros como dermatos lo que nos ocupa y lo que nos sirve, doctores, es alas de mariposa. ¿Ven eso? Listo. Es más, medicina interna va a mandar al servicio de hematología solamente por el trabajo. ¿Qué van a hacer? Nada, doctores, ya le están colocando de corticoides. Muy bien. Ustedes observan y nada. Bien, que no sirve. Vamos a hablar otro tipo de patología. Bien, la dermatomiositis. Bien. Y la dermatomiositis, doctores, igual es enfermedad inmune. Bien. Solo que este tipo de dermatomiositis, doctores, puede comenzar por algún tipo de cuadro viral o algún tipo de cuadro bacteriano. Hubo estas dos patologías, cualquiera de las dos, y de la nada comenzó a disminuir demasiado la inmunidad. En este momento, doctores, el sistema inmune como que se vuelve loco y comienza
Solamente que este tipo de ataque de la dermatomicosis, doctores, ya no va a dar no solamente la de la mucosa, es más, ni nos va a dar la mucosa, es algo muy normal. En este caso, doctores, van a hacer lesiones por todo el cuerpo. Comienzan a haber pequeñas ulceraciones. Estas ulceraciones también van a comenzar a ser tipo máculas, doctores. Entonces, si se dan cuenta, tenemos dos tipos de lesiones, máculas y úlceras. ¿Qué yo pienso en este caso, doctores, si yo veo este tipo de lesión? Puedo pensar en que existió alguna urticaria, un inicio y por eso empeoró. Puedo pensar, doctores, de que sea algún hongo, puede pensar que sea una bacteria, pero no, es la misma inmunidad que me está matando. En estos casos, doctores, yo veo lesiones como esta característica que no tiene ningún tipo de herida, doctores, bien, no tiene ningún tipo de úlcera. El único tratamiento, corticoides. Bien, el corticoide lo voy a dar de dos formas ahora en este momento. Voy a dar los corticoides tópico y corticoides sistémico, entonces vía oral al paciente. Bien, no tengo que darle nada más de antibiótico. Ahora, si mi paciente me presenta estos tipos de lesiones porque esa piel se volvió tan delgada, se debilitó, muy bien, aquí, doctores, sí nosotros tenemos que dar antibióticos, muy bien, caso hagamos un cultivo de la secreción y ahí ocurra alguna aparición de bacterias. O de la misma manera yo puedo solicitar un hemograma y en ese hemograma, doctores, vamos a ver los segmentados que van a estar elevados, ahí yo recién voy a introducir estos antibióticos. Caso contrario, doctores, no coloquen nada, simplemente corticoides tópico y corticoides sistémico. Poco a poco, doctores, este tipo de lesiones van a comenzar a disminuir y el paciente va a llegar a mejorar. En esta parte de características autoinmunes, lo bueno, doctores, de dermatomitosis es que si nosotros damos el tratamiento inmediato, va a mejorar y después se pierde. Esas inmunoglobulinas, como bajan, no vuelven a elevarse futuramente. A lo contrario del lupus, que en el lupus sí se quedaba por todo el medio. En esto no podemos llegar a controlar y podemos llegar a curar. Bien, estos tipos de dermatomitosis, doctores, miren, si nosotros vamos a observar, vamos a encontrar también algunas características necróticas alrededor. Y estas necróticas, doctores, es porque existe tanta inmunidad que me la está destrozando en sí a este pie. Muy bien, entonces ya saben, ven esta característica de dermatomitosis. ¿Qué estudios podemos hacer en este tipo de pacientes? IgG, IgM. Contabilizamos IgG y contabilizamos IgM. El que va a estar más elevado en esta patología va a ser IgG. Bien, el IgG siempre va a estar bastante elevado en todo el tiempo y eso es lo que nos va a provocar. En el hemograma, doctores, ¿qué vamos a observar? La cantidad de glóbulos blancos van a comenzar a elevarse, bien, y con eso pensamos de que puede ser esta patología. Nuevamente, diagnóstico y tratamiento, corticoides y cesana, ya tienen el resultado. Si se dan cuenta, doctores, estas patologías autoinmunes como que nos da la misma característica y tiene distintos nombres, ¿sí o no? Sí. Acá, por lo menos en Bolivia, y ustedes como médicos generales, va a ser muy difícil que lleguen a decir, esto es esto o esto es esto, ojos cerrados. Porque nuevamente les digo, no hay los estudios suficientes a nivel Bolivia. En otros países, como por ejemplo Argentina, de que sí tiene mayor centro de investigación, Brasil, que también tiene algunos centros de investigación, o bien Europa, Estados Unidos, que tienen mayores estudios, ahí sí nosotros podemos hacer un estudio mucho más correcto. Aquí en Bolivia como que vamos a la deriva y a la ciega, que te pones esto y aplicamos. Si se mejora, confirmamos recién con el tratamiento. ¿Se entendió, doctores? Sí, entonces como que es un poquito complicado. Nuevamente lo único que les digo, las únicas armas que tenemos, hemograma, IgG, IgM, y con eso ya tenemos esto. Lo más correcto para poder tratar esta patología o para poder diagnosticar debería ser biopsia. Pero nuevamente les digo, biopsia no tenemos aquí. Bien, es muy pero muy difícil encontrar biopsia para estas patologías. Si yo solicito biopsia para cáncer, solicito biopsia para otras patologías, inmediatamente me la hacen. Hay bastantes personas acá, hay bastantes estudios, pero si yo solicito de estas patologías son bastante difíciles. ¿Se entendió, doctores? Sí, entonces es muy importante que simplemente sepamos de que existe. Vamos a ver otra patología y aquí nos vamos a quedar un poquito más de tiempo. Bien, el pélvico. Bien. Las imágenes de terror, ¿no? Una película. Es la patología, doctores, igual va a llegar a ser autoinmune. Bien, solo que en este pélvico
bastantes clasificaciones. La principal patología del pénfigo, o la principal clasificación del pénfigo, se llama pénfigo vulgar. Bien, pénfigo vulgar. ¿Qué quiere decir vulgar? Vulgar. ¿Qué quiere decir vulgar? Que se encuentra en zonas genitales. Parecido. Sí, ¿no? Que es vulgar, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de términos vulgares decimos que algo feo, algo que no está de acuerdo a nosotros, ¿no? Ay, que es vulgar, ¿no? Los chinos, o sea, cuando alguien dice unas palabrotas, decimos, ah, no es vulgar, ¿sí o no? Sí. Ese término de vulgar en realidad viene del término latín vulgo, que vulgo quiere decir común, ¿bien? Y cuando nosotros vamos a estudiar, es algo común en nuestro paciente con pénfigo. La mayor cantidad de nuestros pacientes con pénfigo va a ser pénfigo vulgar, y por alguna razón también, doctores, es el más feo que podemos usar. En este tipo de pénfigo, doctores, comienza a aparecer por cualquier parte del cuerpo, bien, por cualquier parte del cuerpo. Puede aparecer en la espalda, puede aparecer en la piel, puede aparecer en la parte del rostro, en las manos, muy bien, en el rostro, como pueden observar acá, doctores. Y este tipo de pénfigo, vamos a decir que es lo siguiente. La inmunidad, doctores, nuestra misma inmunidad, comienza a atacar específicamente la división entre la epidermis y la dermis. Bien, en ese lugar es donde va a encontrarse la mayor cantidad de inmunoglobulinas. Como existe esa unión entre epidermis y dermis, doctores, esta inmunidad me va a atacar un poquito más arriba, a toda la epidermis. Y cuando me lesiona la epidermis, esa capa basal, esa capa córnea, todas esas 7 capas que nosotros hablamos en la primera clase de dermato, comienza a haber una elevación de esta piel. Y cuando se separa y se eleva, doctores, ¿qué va a aparecer acá? Plasma. Bien. Entonces van a darnos a un inicio características de ampollas. Bien, ampollas. Y las ampollas van a comenzar por toda la parte del cuerpo, ¿no? Como les digo. Y nosotros tenemos un método diagnóstico que se llama Nikolsky. Ese Nikolsky, doctores, es cuando nosotros agarramos nuestro dedo, muy bien, apretamos la ampolla y giramos un poquito más allá. Bien, Nikolsky. Agarro el dedo, aprieto la ampolla y fricciono un poquito. Bien, eso se llama Nikolsky, es el signo de Nikolsky. Con el dedo, aprieto la ampolla y muevo para allá, para un lado. El Nikolsky positivo, ¿qué es lo que va a existir, doctores? Al momento de que yo voy a apretar la ampolla levemente y fricciono, voy hacia un lado, doctores, esa ampolla va a explotar inmediatamente. Bien, y cuando explota, doctores, Nikolsky positivo, y yo confirmo de que sí existe ese pénfigo. Ese es el único método de diagnóstico, Nikolsky positivo. Muy bien, ahora, si yo haría este Nikolsky y me sale negativo, doctores, ¿saben qué se va a llamar ahora? Pénfigoide. Pénfigo, y el otro va a ser pénfigoide. Bien, el pénfigoide, doctores, es cuando la inmunidad ya no va a atacar a la parte del epidermis, sino se va a lesionar la mejor división del epidermis y la dermis. Entonces la ampolla, doctor, ya no va a ser tan superficial, la ampolla va a ser un poco más profunda. Y por la misma característica que es un poco más profunda, esa ampolla va a ser mucho más dura cuando la observemos. ¿Entendió? Nuevamente, pénfigo, Nikolsky positivo, ampolla explota. Pénfigoide, Nikolsky negativo, la ampolla no explota. Porque no explota es porque la lesión es más profunda. Nuevamente. Pénfigo, muy bien. Cuando tengo Nikolsky positivo, yo voy a agarrar el dedo, presiono y explota. Muy bien la lesión. Pénfigoide, cuando yo agarro el dedo, hago la presión, Nikolsky negativo, muy bien, no explota la lesión. ¿Y por qué no explota la lesión? Es porque está mucho más profundo. Muy bien, simplemente es un poquito más arriba, un poquito más abajo, que cambia el nombre entre pénfigo y pénfigoide. Los dos, doctores, están producidos por la inmunidad. Muy bien, por esa inmunidad que nos está atacando. Ahora,
Tenemos este tipo de pérfido pulgar, tenemos otro tipo de pérfido, doctores, que va a ser noduloso. Específicamente en algunas regiones comienzan a haber mayor cantidad de nódulos, y ahí, doctores, van a hacer las ampollas, bastantes ampollas. Bien, este tipo de pérfido, doctores, van a llegar a doler. El problema, doctores, de este tipo de pérfido es que llegue una bacteria y comience a infectarse, ¿no? Como decimos, complicaciones. Ahí, doctores, puede haber sepsis y puede empeorar. Miren este paciente, doctores, no parece nada más de terror, ¿verdad? Sí. Este tipo de paciente pues tenía pérfido, se dan cuenta, va a pasar en mucosa, puede pasar en piel, puede pasar en cualquier lugar de nuestro cuerpo, ¿no? Miren acá, de la misma manera. Miren esta otra, esta simplemente las ojeras. Se dan cuenta que es una ampolla bastante grande, ¿sí? Vamos a ver por aquí abajo, ¿no? Por todos. Entonces, doctores, ya saben, simplemente ese es nuestro método de diagnóstico. ¿Qué otro examen más podemos hacer? Nuevamente, inmunoglobulinas, soltar inmunoglobulinas, muy bien. Cultivo de la secreción podemos hacer, muy bien. En el cultivo de la secreción mayormente no vamos a encontrar nada, y si no encontramos nada en esa ampolla, pues descartamos de que sea viral, patológico, ¿no? Específicamente de inmunidad. Y en estos casos, doctores, al momento de pasar en los corticoides, porque igual es una enfermedad autoinmune, baja toda la característica del plénfico. El problema, doctor, es que este plénfico solamente vamos a poder mantenerlo estable al paciente. Si retiramos los corticoides, de un día para el otro vuelve a aparecer nuevamente y continúa. Entonces esto va a ser de por vida del paciente. Bien, plénfico. Una patología muy fea, ¿no? Lastimosamente nuestro paciente todo el tiempo, corticoides. Igual que el lupus, lo mismo. Bien, solamente que ya saben, es mucho más superficial. Histológicamente es lo que vamos a poder ver la división. Bien, vamos a ir a la última patología del día. Tópico y sistémico. Todos saben, se dan cuenta, corticoide, tópico y sistémico. Yo estoy dividiendo la clase de forma de que ambos tratamientos que sean lo mismo, pero bien. Vamos a hablar de esta última patología, muy bien, que esta en realidad es parte autoinmune, muy bien. Bueno, no es autoinmune, es una enfermedad que nos va a llegar a atacar, pero también van a ser toxinas de elementos que estamos en el cuerpo. Se llama la enfermedad de Stevens-Johnson. ¿Bien? ¿Alguna escuchado de Stevens-Johnson? ¿Nunca? ¿Sí? Muy pocas veces. Bien. Esta patología, doctores, sí es mucho más conocida. Bien, cuando estén internados, tal vez van a haber 1, 2 o 3 casos de esto. Bien, llega a ser uno. Dentro de las estadísticas, supuestamente está 1 cada 800.000 personas. Bien, entonces, aparece. ¿Por qué ocurre esta enfermedad de Stevens-Johnson? O, primeramente, ¿qué es esta enfermedad de Stevens-Johnson? La enfermedad de Stevens-Johnson, doctores, es cuando nuestra piel comienza a necrosarse. Bien, se necrosa. Pero tiene un porqué. El porqué, doctores, va a ser medicamentos. Bien, nosotros consumimos medicamentos y al momento de consumir medicamentos, nuestro cuerpo se altera, libera toxinas y necrosa la piel. ¿Qué medicamentos van a ser los que nos pueden producir esto, doctores? Son medicamentos comunes. Paracetamol, ibuprofeno nos puede causar este tipo de patología. Bien, antibióticos como cefalosporinas de primera y segunda generación nos puede provocar estas patologías. Bien, medicamentos para la tuberculosis también nos pueden provocar estas patologías, ¿no? Rifampicin, isoniazida, piresinamida y tambutor. Nuevamente, AINES, paracetamol, ibuprofeno, los más conocidos que nos van a provocar. ¿Okay? AINES. Segundo, dijimos cefalosporinas de primera y de segunda generación nos pueden provocar esta patología. Medicamentos antituberculosos nos pueden provocar esta patología. Bien, y medicamentos para personas psiquiátricas de la misma manera nos pueden provocar la patología. Bien, entonces se da cuenta, son varios tipos de medicamentos que nos van a llegar a lesionar. La cosa, doctores, es de que el paciente llega a un inicio, damos el tratamiento, a los 2 días, 48 horas después, doctores, comienza a ver este tipo de
Como comienza a ver este tipo de características de necrosis, inmediatamente nosotros vamos a sospechar de esta patología y el tratamiento es simple, retirar el medicamento. Y una vez que retiramos, doctores, poco a poco el paciente va a llegar a mejorar. Lo único que tenemos que hacer, doctores, ahora va a ser intentar mejorar la lesión. ¿Cómo vamos a mejorar la lesión, doctores? Retinoides. ¿Bien? Retinoides. Aplicamos retinol en el paciente y poco a poco la inflamación mejora. Bien, este tipo de enfermedades de Steven y Johnson, doctores, como se dan cuenta, ataca parte de la piel, pero también ataca parte del mucosa. ¿Hay que debilidad del tejido? Sí, pero hay mucha cantidad de necrosis, debilidamos el tejido. Y el problema, doctores, de este tipo de patologías es como su paciente llegó por una infección procedente del medicamento, puede empeorar la lesión si continuamos con el medicamento, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Retirar e intentar cambiar a otro. Bien, es una reacción en nuestro cuerpo que produjo la parálisis. Bien, de este tipo de patología, como les digo, mayormente va a atacar a pacientes pediátricos. A pacientes adultos es mucho más difícil. Bien, pacientes pediátricos estamos hablando a medida de los 5, 6, 7 años hasta los 14 años es bastante común. Más adelante otro día comienza a ser más difícil encontrar la patología. ¿Perdón? No, directamente va a comenzar una necrosis, y si es que la necrosis comienza a hacer vasos más profundos, encontrar vasos ahí recién vas a empezar, muy bien, pero es más duro necrosis, ¿no? Toda la parte sobre la cura, ¿no? Sobre la bastante necrótica y nosotros pensamos, ¿y qué es lo que está pasando? Este tipo de enfermedades de nosotros ya varias veces caen en examen de grado, por si acaso. Pregunta de examen de grado. Pregunta típica en su internado, por esa enfermedad de bien, y se van a dar cuenta, en Brasil, doctores, no utilizan tanto el paracetamol, utilizan más que Verona, ¿verdad? Acá utilizamos ¿qué? El ibuprofeno más que todo. El paracetamol y el ibuprofeno, como causan mayor cantidad, aquí en Bolivia, por lo menos vamos a ver mayor caso. Ya en Brasil, por la dipirona, no me causa tanto, disminuye, no es tan reactivo como esto, y vamos a ver menos casos. Por eso allá está ese tratamiento y acá continuamos con el ibuprofeno. Yo creo que futuramente van a cambiar las normativas, ¿no? Obviamente, pero son esas dos pequeñas cosas. Bien, porque ya saben que medicamento, bueno, y obviamente dos pacientes, ¿no? Como lo van al hospital, se automedica, pero tampoco se medica eso, ¿no? No van a la farmacia, se compra, se automedica para cualquier cosa que se toma y aparece con este tipo de lesiones, ¿no? Entonces, una enfermedad que dijimos que es toxina del medicamento que altera la unidad y no necrosis. ¿Bien, doctores? Doctor, ¿tiene síntomas aparte de las manchas necróticas? Síntomas. El paciente puede llegar a tener dolor, muy bien, simplemente un poco de dolor en el lugar y ahí nada más. No tiene escozor ni nada. Dolor y máximo fiebre. Pero muchas veces esta fiebre puede estar enmascarada por quién? Por la cantidad de la otra patología que me está provocando. ¿En qué parte del cuerpo mayormente sale? Todo el cuerpo, doctor, todo el cuerpo, mucosas, manos, brazos, piernas, ¿Y sale cara, de un día para tórax. otro o tarda meses, ¿Perdón? semanas? ¿Sale de un día para otro? 24 a 48 horas. Muy bien, de 24 a 48. Inmediatamente yo consumo el medicamento, 24 a 48 horas comienza a haber necrosis, inmediato. Muy bien, porque es la reacción del cuerpo frente al medicamento. Muy bien, ¿listo, doctores? ¿Y diferencia con alguna otra enfermedad? No. No. Tu diagnóstico diferencial podría ser el hongo negro, por ejemplo, ¿no? Que es un hongo que te está necrosando. Pero si te das cuenta, leíste medicamentos básicos y te comenzó con necrosis 24 a 48 horas después de darle medicamento, dale un 99% de que es enfermedad de Steven Johnson. Muy bien, ¿qué vas a hacer nuevamente? Retiras el medicamento inmediatamente, no le des más. Doctor, pero es que tu paciente está con la infección y por eso le estoy dando eso. Hace cultivo, busca otro medicamento e intenté introducir, pero el medicamento que le diste no lo des más. En este tipo de algunos rash cutáneo, ¿sí? A un inicio puede ser, pero como está necrosada, recordad que ¿qué es lo que ocurre? Se pierden también las terminaciones nerviosas, no hay por eso sensación. A un inicio después vuelve con dolor, pero dolor un poco más profundo.
Bien, por eso ya no voy a tener más ese tipo de rasgos cutáneos, no voy a tener esa sensación de plurito ni nada. No, es necrosis pura. Necrosis, recordad que es tejido muerto, no hay sensación. ¿Listo? Doctor, Sí. ¿cuánto tiempo tiene que pasar antes que sea inevitable que las manchas se salgan, digamos? O sea, ¿En cuánto tiempo va a llegar a curar? No, o sea, ¿cuánto tiempo tenemos nosotros para tratar al paciente antes de que... Inmediatamente, doctora. Muy bien. O sea, Vos ves la lesión, sacá lo más rápido posible, descontinúa el medicamento. Porque si vos vas a continuar dando, pero que está con fiebre, por eso le continúo dando el paracetamol, va a empeorar todo el cuerpo y todo el cuerpo se va a necrosar y van a morir. Hay pacientes que no llegan a ese momento, digamos. No llegan a las 48 horas, tarda una semana en aparecer. Pues. Doctora, en estos casos te vas a dar cuenta que el paciente sí viene a tu emergencia, sí se queja. ¿Por qué? Porque el paciente toma medicamento, está viniendo por una patología y ya te está necrosando. Doctora, te necrosa la piel, porque uno conoce necrosis, el mismo paciente ve, ¿no? Está oscura la parte de la piel. Vas a correr inmediatamente al hospital. Pero te digo, 24, 48 horas tu paciente llega a tu emergencia. No es de que va a venir después de 7 días, ¿no? Ahí ya va a ser un descuido del paciente, va a necrosar completamente y bueno, pues perdiste la batalla. Su paciente se va a morir. Muy bien. Pero en 24, 48 horas ya aparecen las lesiones y el paciente ya se queja. Bien, o sea que tratamiento inmediato. ¿Listo? ¿Sí? Bien. Les puse esas patologías, doctores, porque nuevamente, para todas las patologías que hablamos, ¿qué era? ¿Tratamiento? Corticoides. Muy bien. Entonces, nuevamente les digo, ven simplemente este tipo de características, piensan, den. A esto sí pueden dar. ¿Listo, doctores? ¿Sí? Entonces, más sencilla la clase del día de hoy, ¿no? El tratamiento, y con eso nos vamos. Bien. Sus exámenes, doctores, les mostré en práctica, ¿verdad? No tuvimos práctica. Hoy, ¿mañana tenemos práctica? Sí. ¿Sí? Ya, entonces mañana les voy a mostrar todos sus exámenes. ¿Listo? ¿Bolsas de disco o no? No,